¿Sabes por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere que hablemos de Adán Augusto y su corrupción? No solo se trata de su vínculo con el crimen organizado a través de la barredora, sino que él estuvo en el centro de muchos otros esquemas de corrupción que si no hablamos de Adán Augusto, no lo investigaríamos. Adán Augusto incluso está involucrado en el esquema de la estafa maestra, que fue el caso de corrupción más grande en el sexenio de Peña Nieto, donde universidades estatales usaron a empresas fantasma para desviar recursos públicos. ¿Cómo participó Adán Augusto? Como una de las funciones de las que poco se habla, de su función como notario público. De manera muy rápida, un notario público no es técnicamente un funcionario del gobierno, pero es alguien a quien el gobierno le entrega una concesión para dar fe pública. Es decir, cuando un notario certifica que se cumple con la ley, ellos son guardianes de la legalidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que Adán Augusto, en su papel de notario, participó en la fundación de empresas fantasma que se usaron en el esquema de la estafa maestra. Como siempre, en Mexicanos contra la Corrupción hay evidencia sobre eso. En esta constitución de esta empresa, por ejemplo, CCTI SADCB, que se hizo precisamente bajo la vigilancia de Adán Augusto López, se hizo esta empresa que años después, en los documentos de la estafa maestra, encontramos que las universidades realizaron pagos injustificados precisamente a esas mismas empresas. Adán Augusto utilizó esa posición desde su notaría no solo para crear estas empresas, sino también para demostrar que la relación con la familia Bermúdez Requena, de donde es su secretario de Seguridad Pública que hoy está en la cárcel, ahí también se acredita. Vean este documento. Esta empresa, Gravera Río Puxcatán SADCB, se conformó una vez más en la notaría de Adán Augusto López. ¿Y quiénes formaban parte de esta empresa? Pues nada más y nada menos que Humberto y Raúl Bermúdez Requena y Bermúdez Arreo, que son familiares, en este caso hermano directo, del secretario de Seguridad Hernán Bermúdez que está en la cárcel. No solo en la empresa participaron los familiares de Hernán Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad, sino que además esta empresa, cuando Adán Augusto era gobernador de Tabasco, empezó a recibir contratos públicos. Vean por acá, por ejemplo, este contrato del centro de Tabasco fue por 10 millones de pesos a esa misma empresa para pavimentar. En total, recibieron alrededor de 46 millones de pesos solo a través de este contrato. Entonces, recapitulemos. Esta empresa, por ejemplo, se fundó desde 1997 en su notaría. Aquí, Adán Augusto dio fe pública para la conformación de esta empresa, donde participaban los familiares de Bermúdez Requena, su secretario de Seguridad, y después recibieron contratos. Ese modus operandi lo vamos a ver en diferentes momentos, porque no solamente creó empresas para la estafa maestra, no solamente creó empresas para que sus amigos recibieran contratos, sino que también unió esas dos esferas con los contratos de las megaobras. Por ejemplo, en la refinería de Dos Bocas, este mismo modus operandi se repitió. Aquí vamos de atrás para adelante. Primero empecemos por el contrato y después vemos quién estuvo detrás de esto. En este caso, estamos ante un contrato de la refinería de Dos Bocas, donde era el primer contrato para trabajar el terreno. Y este se le entregó de manera directa a una empresa que se llama Grupo Huerta Madre, SAPI SADCB. Este contrato se entregó el 22 de mayo de 2019. ¿Por qué esto es importante? Pues porque la empresa que recibió este contrato se constituyó 5 días antes de recibir ese contrato. En el acta constitutiva de esa empresa que recibió el contrato de Dos Bocas, Grupo Huerta Madre, vemos que se constituyó el 17 de mayo de 2019, el contrato fue el 22 de mayo. Y entre los accionistas estaba un personaje muy interesante, Manuel Santandreu Hernández, que es un amigo y un empresario de Adán Augusto, ha creado empresas donde están familiares de Hernán Bermúdez Requena, el líder de la barredora que hoy está en la cárcel, y sucedió eso en la misma notaría de Adán Augusto. En esta empresa, por ejemplo, que es Grupo Industrial Samaria, vemos que aparece Humberto Bermúdez Requena, hermano del líder de la barredora, asociado con el mismo contratista que está detrás de Dos Bocas, y todo sucedió bajo la fe pública de Adán Augusto López Hernández. Analizar su papel como notario público es otro de los elementos que destripa toda la corrupción que ya vimos, incluso desde épocas de Peña Nieto hasta la actualidad. El gobierno no quiere que hablemos de Adán Augusto, no solo por la barredora, sino porque él nos explica mucha de la corrupción del pasado y la del presente.